Bueno, pues muy buenas tardes para todos, bienvenidos y muchísimas gracias pues por acudir a esta importante cita con temas HCE. Es la primera vez pues que hacemos este ejercicio formalmente pues con todo el equipo de plantas. Digamos que hemos considerado la necesidad de generar este espacio y la idea es que lo sigamos generando con alguna frecuencia, por lo menos una vez al mes. Pues para retroalimentar, para alinearnos en temas HCS y digamos pues enfocados a mantener y a mejorar el estándar HCE que tenemos actualmente en la compañía. Entonces vamos a iniciar con un momentico de seguridad muy sencillito. Es un videito que de pronto muchos de ustedes ya lo han visto porque Ok. ¿Alguien me quiere comentar qué sucedió en ese video que acabamos de ver? Bueno, vamos a hacerlo entonces democráticamente. No, un acto inseguro. Daniela, No, pues que El personal no debería estar ubicado debajo donde están haciendo el izaje o el movimiento de esa carga con la pH. Está en un lugar que no deberían de estar. Ok. Por allá alguien dijo un acto inseguro. El que dijo el acto inseguro, ¿cuál fue el acto inseguro? se ubicaron en la línea de peligro. Se ubicar. ¿Quién habló por ahí? No les reconozco la voz. Edgar Cepeda. Sí. Edgar, cuéntanos qué es la línea de peligro. ¿Cómo podemos definir la línea de peligro? No, pues digamos ahí, lo que lo salvó creo que era que habían dos grúas, porque ellos se ubicaron a mover algo que estaba debajo del equipo que estaba izado, y en el momento que estaban debajo se soltó creo que un grillete. Al soltarse el grillete, menos mal hay algo que evitó que la cara cayera totalmente sobre ellos y apenas les dieron cocotazo, porque si no quedan ahí los dos. Hasta ahí fue pues. el estabilizador de la grúa fue el que no dejó que lo aplastara. Ajá. Muy bien. Bueno, ¿Qué pasa? quisiera que alguien más me diera un concepto sobre qué es la línea de peligro, porque todos han hablado de la línea de peligro, pero quiero formalizar un concepto de qué es la línea de peligro. Pues la línea Rosy, de peligro, buenas tardes. Buenas tardes. Pues básicamente en este acto inseguro que vimos es como el radio de operación que tiene la grúa, ¿no? El radio de operación sobre el cual nosotros no podemos sobrepasar porque ya inmediatamente estamos casi que en contacto con el equipo, con el movimiento mecánico que se esté haciendo. Ujú. El que habló fue... ¿Quién? ¿Quién está? Luis Otero. Ah, Luis ok. Otero. Bueno, no se vale Rosy, porque es HCE, pero bueno. Me gustaría escuchar a Diego Alexander Medina. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de línea de peligro? Buenas tardes. Hola, Es el buenas. sitio, lugar donde se va a realizar un trabajo y teóricamente tendría que estar aislado de todo el resto del lugar. Ujú. Ok. Javier Sánchez, ¿qué nos puede decir sobre el concepto de línea de peligro? ¿Qué es la línea de peligro? Ya te doy la palabra, Diego Vanegas. Javier Sánchez, ¿me escuchas? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu concepto de línea de peligro? Eh, pues a ver, acabo de llegar, pero según tengo entendido, hace referencia como un espacio en el cual uno debe tener como identificado cuáles son los riesgos, ¿sí? Ujú. Para estar pues completamente seguro cuando estás realizando actividades. De acuerdo, muy bien. Diego Vanegas, ¿qué nos vas a aportar? sí, bueno, buenas tardes. La línea de peligro también en otras partes se conoce como línea de fuego. Ajá. Eh,
digamos en el caso de un izaje, que es lo que vemos ahí, pues hay un radio, como decía Luis, un radio de acción que tiene la carga como tal, especialmente cuando hace movimientos de péndulo. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Pues no se ve por ninguna parte los aparejadores con los vientos para evitar justamente esos movimientos de péndulo, ¿sí? O sea, todo lo que se ve estuvo mal digamos, en esa maniobra, ¿sí? Que afortunadamente cuando cae la grúa que están levantando, tiene los estabilizadores afuera y eso fue lo que evitó digamos, que los aplastaran. Entonces es pues básicamente lo que yo tengo entendido de línea de peligro o línea de fuego, que también es conocida. Así es. Bueno, entonces para redondear, digamos que estoy haciendo mucho énfasis en esto porque más adelante el último tema que vamos a tratar en la reunión de hoy, pues va a tener mucho que ver con este tema de la línea de peligro. Entonces por eso me interesa que afiancemos muy bien el concepto de línea de peligro. Efectivamente, todo lo que ustedes dijeron es muy cierto. La línea de peligro, digamos que técnicamente se define como el lugar hacia donde se libera la energía que me puede hacer daño, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del lugar hacia donde se libera la energía y que me puede hacer daño, si estoy, no sé, trabajando en un techo, pues es el riesgo que tengo de la caída de altura, ¿cierto? O si yo estoy trabajando a ras de piso y arriba en el techo, yo estoy al borde del tanque, arriba del techo hay unas personas trabajando con unas herramientas, pues derechito de donde están esas personas se convierte en la línea de peligro porque cualquier objeto que caiga de allá, pues me puede hacer daño, ¿cierto? Si yo estoy trabajando con una energía peligrosa, no sé si estuviera maniobrando quizás una válvula, no sé, una manguera, pues la línea de peligro va a ser hacia dónde esa energía puede salir liberada y me puede generar lesión, ¿cierto? Entonces hay que tener presente siempre, en todos los trabajos existe la línea de peligro, siempre, siempre. Lo que pasa es que hay trabajos en los que de pronto es más fácil identificarla, por ejemplo, como en ese caso de la grúa, era muy fácil determinar hacia dónde se podía, digamos, presentar la lesión. Pues obviamente si era un izaje, pues yo no me puedo hacer ni debajo de la carga, ni debajo de donde están las líneas, que los aparejos, pues. Entonces, digamos que cada uno, yo creo que aquí hubo personas que observaron más detalles que otros y eso es lo que nos pasa pues en el día a día en nuestro trabajo, que a veces nuestro trabajo se convierte, pues todo se convierte en un paisaje y como que ese tipo de riesgos de la línea de peligro no sabemos identificarla, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que la invitación es a que afinemos nuestros sentidos para que pues, se nos facilite más identificar la línea de peligro siempre que estemos haciendo cualquier tarea. ¿De acuerdo? Bueno, eso era pues como en cuanto al momento de seguridad. Ahora les quiero socializar estos datos. Ella, que son... un ratico. Señor. Silencien los micrófonos o si van a participar, pues les doy la palabra. Con mucho gusto. Bueno, entonces aquí les he presentado, les he querido traer una información general de cómo están, digamos, los datos estadísticos de la ejecución del contrato en términos de HC, datos que son muy generales, pero que pronto si hacemos una lectura detallada, afinamos los sentidos, pues podemos sacar algunas conclusiones, ¿cierto? En estos datos del número de personas quiero hacer una claridad y es que aquí está incluido el personal que ha estado desde el mes de enero, mes a mes, hasta el mes de junio. Y se me escapó julio, no sé por qué no lo metí. Porque estamos en ejecución. Me parecía que ya estábamos, era en agosto. Entonces, aquí están las personas que han estado en campo, pero también nosotros los transversales. Entonces, aquí está Cindy, aquí está el ingeniero Juan Carlos, el ingeniero Amaury, Eduardo, Rosalía, bueno, y todo el equipo que apoya de manera transversal a todo el proyecto del CENIT. Ustedes saben que el CENIT se divide en dos vertientes, el de plantas y el de líneas, pero hay unos cargos que son transversales, digámoslo así. Entonces, aquí están sumados todos. Entonces, si nos damos cuenta, pues desde el mes de enero hasta el mes de junio, pues ha habido un crecimiento, digamos que consistente en el número de horas, obviamente representado a sí mismo en el número de personas del proyecto,
Coherentemente con ello, pues también ha ido creciendo el número de kilómetros recorridos, y pues no consistentemente con eso, el tema de las tarjetas ACI pues no ha ido creciendo de manera consistente. Aquí tengo una pregunta que me gustaría, a ver quién se gana el $1.000.000 hoy. ¿Cuál es la meta que tiene la empresa? Los HCs no entran en el concurso del $1.000.000. ¿Cuál es la meta que tiene la empresa de reporte de tarjetas ACI al mes? Uy, ¿se van a perder el millón? ¿En serio? Pues diríamos para disminuir las estadísticas de accidentes, ¿sí? Hacer un mejor estudio estadístico y así evitamos que ocurran accidentes preventivamente. Sí, eso está muy bien. Digamos, ese es el objetivo por el cual estas tarjetas ACI son importantes, ¿cierto? Eso que acaba de decir está muy bien. Bueno, para empezar, como que me voy a volver un poquito. ¿Todos sabemos qué son las tarjetas ACI? ¿Alguien me puede explicar qué son las tarjetas ACI? Actos y condiciones Actos y inseguras. condiciones inseguras. Actos y condiciones inseguras. Pero, ¿qué es lo que se hace? A ver, Daniel Puentes, que es de los avanzados. ¿Qué es lo que hacemos con esos actos y condiciones inseguros en esa tarjeta? ¿Qué es lo que se hace? Pues se reporta un área o un lugar donde puede suceder un incidente y después llegar a ser un peligro. Ajá. Entonces se llena la tarjeta como tal y se le envía a la persona que está a cargo en el proyecto. En estos casos, pues es al HCE, que está a cargo en la planta en Cenit. Entonces se le envía y él se encarga de gestionar la llegada final. Listo, ok, muy bien. Esa es la tarjeta ACI, es una herramienta que tiene la empresa para reportar y obviamente, como decían por ahí, llevar la estadística de cuáles son los actos y las condiciones inseguras que más se repiten, de cuáles son los actos y las condiciones inseguras que debemos intervenir. Se supone que los actos inseguros yo los intervengo de inmediato. Si yo voy en una camioneta y el conductor va hablando por celular, yo puedo hacer la intervención de inmediato. ¿Y cuál es? Decirle al compañero que por favor, que pare, que se detenga, que atienda su llamada y luego que termine su llamada se le hace la retroalimentación. ¿La retroalimentación en qué? En cuanto a los peligros y riesgos a los que está exponiendo él y sus compañeros de trabajo en el momento de ese acto inseguro. Generalmente los actos inseguros siempre se cierran de inmediato, se cierran de esa forma, haciendo la retroalimentación en el momento en caliente, ¿cierto? La pregunta que yo les hacía era, ¿cuál es la meta de reporte de tarjetas ACI? No sé si de pronto no la formulé adecuadamente, entonces la repito. ¿Cuál es la meta que tiene Insercor en cuanto al reporte de tarjetas ACI al mes? ¿Qué han escuchado ustedes de eso? ¿Cuántas? Ajá, ¿cuántas? Eso era lo que les iba a dar el $1.000.000, el premio al $1.000.000. Bueno, como veo que no se tiene claro, pues digamos que precisamente para eso es este conversatorio que tenemos el día de hoy. Desde el mes de mayo de este año hemos formalizado una meta de una tarjeta ACI por persona. Entonces, según estos datos, desde mayo, pues estamos bastante graves, ¿no? Tenemos 36 personas contra 2 tarjetas. En mayo tenemos 9 tarjetas contra 42 personas. Quiere decir que pues ni siquiera llegamos al 50% de la meta, pues. Entonces la invitación es a eso, a que esa es como nuestra primera tarea que va a salir de esta reunión. Y es que salgamos con la convicción y el compromiso de que cada persona al mes debe hacer una tarjeta. ¿Y qué es importante tener en cuenta? Pues que digamos que yo le agregaría a esta tarjeta como un eslogan que debería ser el de reportar para prevenir y no para cumplir, ¿cierto? La meta debe ser pues como un estímulo mientras le cogemos el tiro a la herramienta, ¿cierto? Pero en realidad el trasfondo de esto es que el reporte de la tarjeta
contribuye a que se me materialice un accidente o una enfermedad laboral o un evento pues operacional no deseado. Entonces, esa es la invitación. Digamos que en general el contrato pues ha tenido un excelente desempeño en términos de seguridad de salud en el trabajo y ambiente. Aquí no están los datos de ambiente, pero sí, digamos, les puedo decir que en el tema ambiental pues hemos tenido un buen cumplimiento, no hemos tenido afectaciones ambientales significativas. En el tema de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, pues estamos en 0, también en todo lo corrido del año, que pues esto es muy, muy bueno, ¿cierto? Para el desempeño del proyecto. Y de cara al cliente, pues seguramente esto también nos va a sumar muchísimo a la satisfacción del cliente, que es muy importante. Bueno, aquí les traje como para hacer un zoom sobre las tarjetas de junio, que fue el mes que más tarjetas ha habido. Digamos que este resultado se ha dado pues porque he presionado mucho los HCs. Les he dicho, bueno, a ustedes los voy a empezar a medir también por el desempeño de las tarjetas, o sea, quiero ver reportes. Ya les voy a mostrar más adelante por qué es que es tan importante que se nos crezca el número de reportes. Pero bueno, en general, digamos que para conocimiento de todos estos que tenemos en pantalla, fueron los reportes de junio. Entonces vemos cosas tales como que, bueno, EPPs en mal estado, no uso EPPs, incumplimiento de algunas personas. Por ejemplo, este tema, se evidencia trabajador sin gafas de seguridad en área operativa. El trabajador en área operativa y de generación de ruido sin el uso de tapaoídos, o sea, otra de uso de EPPs. Por acá arriba también había otra, se observa en mal estado los guantes de poliuretano. Bueno, ya ahí llevamos como 3 de uso de EPPs, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues como que tenemos problemas con el uso de EPPs, ¿no? O sea, por un lado de pronto no, por ejemplo, esta que tiene que ver con el estado, pues de pronto no estamos haciendo la inspección o quizás no estamos suministrando el elemento de protección personal para el recambio. Y por acá, pues sí es un tema comportamental netamente, el no uso del elemento de protección, ¿cierto? El circular en áreas, dice, se observa compañero transitando por áreas no autorizadas con presencia de tráfico de vehículos sin usar el sendero peatonal. Esto debido a la falta de señalización de la planta. Bueno, ahí hay como una combinación de acto, porque la persona está circulando, pero también de condición, porque la planta no ha señalizado, ¿cierto? Mire cómo están estos reportes. Aquí no estamos diciendo fulano, sutano, perencejo. No, estamos, digamos, enfocando en el comportamiento o en la condición inadecuada, más no en las personas, ¿cierto? ¿Por qué es importante que hagamos un zoom en esto y revisemos? Y digamos que la tarea del HCE más adelante, cuando ya sean 47 o 80 o 100 reportes en el proyecto de CENIT, pues será sacar las estadísticas para revisar, digamos, qué es lo que más nos está afectando el reporte, ¿cierto? Si son las condiciones, si son los actos, si de pronto es el uso de PP, si de pronto es el exceso de velocidad al conducir, no sé, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, ya cuando estemos cumpliendo asertivamente con la meta de una tarjeta mensual. Obviamente, si una persona desea hacer 2 o 3 tarjetas, o 10 o 20, bienvenido sea, ¿cierto? Pero digamos que la invitación es pues a que se vinculen, a que entiendan cómo funciona el programa de las tarjetas ACI. Y ahora vamos a tratar de entender un poquito ¿cuál es la importancia de estas benditas tarjetas? ¿Por qué Rosalía jode tanto con el tema? Entonces resulta de que hay una teoría que está fundamentada en esta pirámide, la pirámide de Heinrich. Esta pirámide o esta teoría lo que establece es que en el tema de los accidentes, cuando se me materializa una fatalidad o un accidente muy grave que puede generar una incapacidad permanente, parcial. Generalmente, previo a eso, han ocurrido una serie de eventos, digamos, como campanazos de alerta, por así decirlo. Entonces, por cada fatalidad pueden habérseme presentado 10 accidentes serios con pérdida de días de trabajo. Esto es exponencial, ¿no? Por cada 10 accidentes con pérdida de días, o sea, incapacitantes, se me pueden haber presentado previamente 30 accidentes leves sin pérdida de días, ¿cierto?
Y por cada 30 accidentes leves, se supone que he tenido 600 incidentes. ¿Incidentes cuáles son esos? Los que llamábamos anteriormente casi accidentes. Que el resbaló, que resbalé, pero no me pasó nada. Que casi me cae el martillo en la cabeza, pero no me cayó. Que casi, no sé, se me suelta la eslinga, pero no se me alcanzó a soltar. Entonces, por cada 600 de ese tipo de incidentes, pues se me materializan 30 incidentes leves, los que llamamos de primeros auxilios. Y si seguimos bajando en la pirámide, pues por cada 600 de esos casi accidentes, ¿cuántos reportes de tarjetas y condiciones inseguras creen ustedes que debemos tener? Pues por lo menos, si es así exponencial la cosa, ustedes que son los matemáticos, ¿cuántas creen que deberían ir acá de reportes de actos y condiciones inseguras? ¿Será que con una? ¿Cuántos? ¿Cuántos le ponen ustedes que deberíamos tener acá? Muchísimos, a ver, más del 400% para que eso... Sí, más o menos, sí. Sí, muchísimas, ¿cierto? Podría estar como el orden de las 600.000, más o menos, si lo hiciéramos así como muy a la ligera, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? En la medida en que usted reporta e interviene más condiciones y actos inseguros, más se aleja de poder materializar un evento grave, más se aleja a llegar a la cúspide de la pirámide. Nosotros hasta ahora tenemos excelentes resultados, como lo veíamos en la primera diapositiva que les mostré, ¿cierto? No hemos tenido accidentes, no hemos tenido enfermedades, pero estamos teniendo muy poquitos reportes acá de actos y condiciones inseguras, lo cual me está dejando una zona gigante, digamos que desprotegida. Puedo tener una brecha muy grande, no lo sabemos, pero digamos que como no queremos seguir jugando pues a la ruleta rusa en este tema, pues entonces queremos que esta pirámide, esta base de la pirámide sea muy, muy grande y que cada vez, digamos, hoy en día la meta que tenemos es una tarjeta por persona, pero la idea es que más adelante, cuando, como les digo, ya le agarremos el gustico y entendamos un poquito más de por qué es importante, pues ya la meta la podamos inclusive aumentar del número de reportes por personas. Y la idea sería un futuro llegar a una situación donde no tengamos meta, donde ya esto ruede solito y simplemente ya la gente por sí sola realice 20, 30 reportes sin necesidad de estar presionados por una meta, porque ya están convencidos de que eso sí sirve. Y digamos que una vez es como que yo entiendo, digamos, yo me acuerdo la primera vez que empecé a trabajar con estos programas de comportamiento y de reporte, pues hasta a mí me parecía un poco harto, ¿no? Pero ya cuando uno se empieza a dar cuenta de verdad eso sí suma a mejorar ciertas, sobre todo en el tema de condiciones, a mejorar ciertas condiciones, a que la gente se sensibilice un poco más sobre los peligros y riesgos y que de verdad, yo no sé si las personas que están acá alguna vez han sufrido un accidente de trabajo, yo afortunadamente nunca lo he sufrido, pero sí he tenido que vivir muy, muy de cerca lo que significa el trauma de un accidente de trabajo grave, incluso de una fatalidad. Y eso yo creo que las personas que han pasado por eso lo tienen muy claro, eso no se le desea absolutamente a nadie, eso tiene impactos en todos los ejes de la vida, tanto de la persona afectada como de sus compañeros de trabajo, del trabajo en sí, de la empresa, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí es donde está el quiz del asunto. Entonces, yo esperaría que ustedes siempre que les hablen de las tarjetas ACI, se acuerden de esta pirámide, de por qué es que es importante. ¿Por qué es que es importante aumentar ese número de reportes? Eso no es capricho, eso no es... Bueno, no sé si tienen alguna pregunta del tema de las tarjetas ACI o quieren aportar algo antes de pasar al siguiente tema. Bueno, entiendo ese silencio que no tienen ninguna pregunta. Señor. Tengo una consulta. Digamos que esos primeros 4 niveles de los que muestran de esas pirámides son indicadores reactivos, ¿sí? Yo pues conozco un poquito de esa teoría y digamos esos indicadores proactivos, que es la pregunta que tú haces en esos indicadores,
¿por qué determinas que sea 1 por persona por mes? O sea, Bueno, eso se determinó pues porque tenemos, digamos, históricamente la estadística de Insercor ha estado muy, muy bajita. Y entonces la idea entonces es, yo no puedo empezar diciéndole a la persona cuando ni siquiera conoce el programa, diciéndole a la persona tenga 20 reportes mensuales. Entonces lo mínimo que esperamos es que hagan un reporte. ¿Para qué? Para que la persona se familiarice con la herramienta, entienda cómo funciona. Y pues obviamente si lo logramos, en este momento somos 233 trabajadores en Insercor. A corte de ayer éramos eso. Entonces, seguramente a 30 de julio, tener 233 reportes, pues sería wow, cuando en este momento estamos teniendo un promedio mensual como de 40. ¿Sí? Es por eso, o sea, se fijó una meta y como les digo, la idea es que esa meta se va a estar variando dependiendo de los resultados. Sí, si ya vemos que estamos sobrados de lote, que ya la meta de uno nos quedó chiquita, pues la podemos aumentar. O si ya vemos que definitivamente la gente está haciendo muchos reportes, pues simplemente podemos quitar la meta y entonces estimulamos a hacer competencia entre proyectos, ¿sí? Ok, no, o sea, listo, ya está respuesta. O sea, digamos que la intención es que esa meta, supongo yo, no sé, esa meta debe crecer, ¿no? O sea, supongo yo, para que la cantidad de la muestra que yo tome pues sea representativa y los resultados puedan ser pues los correctos, ¿sí? Sí, de acuerdo. Okay, vale. Vale. Bueno, ¿alguna otra inquietud o retroalimentación sobre el tema de las tarjetas ACI? Bueno. Sí, Rose, yo tengo una duda chiquita, perdón. Las personas que estamos laborando en casa, vengo pensando eso desde hace días, ¿cómo podemos? O sea, no sé, algunos ejemplos, no sé, no he sabido cómo reportar algunas cosas, pues, que se puedan. Hay un proyecto en el que, digamos, se ha venido trabajando como ya allá la meta la tenemos desde el año pasado, desde noviembre. Y entonces, y ellos, el año pasado cuando empezamos, más o menos el 50% de la gente, incluso más, estaba trabajando desde casa. Y pues el HCE les hacía mucho seguimiento con el tema de la meta, entonces ellos empezaron a generar espacios con el HCE. Digamos, el HCE les decía, bueno, pues entonces si vamos a mirar su puesto de trabajo en la casa, entonces mándeme fotos y entonces de ahí salían un montón. Entonces que... Como temas de ergonomía, Rose, más que todo. Exacto. Okay. Y entonces hoy en día recibimos tarjetas, por ejemplo, no sé, que la conexión eléctrica, se dieron cuenta que la conexión eléctrica estaba sobrecargada, cosas así, pues del día a día normal y real, ¿no? Pues porque la idea no es inventarnos el reporte, ¿no? La idea sí es que sea real. Si de verdad tú en la casa no logras identificar nada, incluso, no sé, pues nosotros los que estamos en teletrabajo, a veces las jornadas de trabajo son demasiado excesivas, eso puede dar lugar a un reporte. De pronto a veces tenemos malos hábitos cuando hablamos por teléfono, cogemos el teléfono entre la oreja y el hombro y entonces que adoptamos una posición ahí súper dañina. Sí, del tema ergonómico generalmente salen muchas condiciones en la casa, ¿no? Sí, pero pues la idea es que sean reales. Listo. Entonces, ¿alguna otra observación sobre el tema de las tarjetas? ¿Inquietud? Sí, yo quiero hacer un comentario. Señor. Pues yo pienso que más que mirarlo como una herramienta de estadística y que debemos cumplir con cierta cantidad al mes para cumplir con el programa, debemos mirarlo desde la perspectiva de que entre más reportes de actos y condiciones hagamos, más se reduce la accidentalidad. O sea, entre más ampliemos la base, así como lo dice la pirámide, vamos a ir cerrando temas de actos y condiciones inseguros, que es muy importante, más que la estadística y más que la cantidad de reportes que se generen. Ajá, muy bien. Sí, ese aporte es muy interesante, Luis. Si te entendí bien, a ver, me confirmas. Tu comentario va más enfocado a que el rasero lo debemos afinar más en la calidad del reporte que en el número. ¿Te entendí bien? Sí, exactamente. O sea, porque es que la idea de esta herramienta es, al fin y al cabo, es que no suframos accidentes fatales. Entonces, para eso debemos hacer una buena gestión en el tema de los cierres de los actos y condiciones inseguras, porque si nosotros generamos la tarjeta, pero no hacemos el cierre,
igual no estamos haciendo nada. Ah, sí, Luis, gracias por tu aporte, sí, maravilloso, tienes toda la razón. Exacto, sí, la esencia del reporte está en el cierre. Como les decía cuando les empecé a hablar, el cierre del acto inseguro, y eso tenemos que ser bien claros, el cierre del acto inseguro siempre es en el momento y es con la retroalimentación a la persona, que a veces eso nos cuesta un poquito, o sea, a veces hacemos la tarjeta con el, oiga, yo lo vi hablando por celular mientras conducía, pero yo no le dije nada. Entonces, pues esa tarjeta, digamos que no tiene sentido, porque el sentido está en lo que dice Luis, en el cierre. Muy, muy importante eso. Y con el tema de las condiciones inseguras, por eso cuando este número de reportes se nos crezca, yo voy a necesitar mucho el apoyo de los profesionales HCS para el seguimiento al cierre. Van a haber situaciones que el cierre de la condición insegura, por ejemplo, es posible que reporten en una planta, no sé, una escalera sin baranda al ingreso de una instalación. Pues eso no depende de Insercor, pero sí tenemos la obligación de dársela a conocer a Ecopetrol. Ecopetrol tiene su herramienta, entonces en ese caso lo que tendríamos que hacer como Insercor o como HC de Insercor es hacer ese reporte en la herramienta de Ecopetrol para que ellos gestionen el cierre. Digamos que a la luz de mi sistema del programa, yo la cerraría, entre comillas, con hacer el reporte a Ecopetrol porque yo ya no puedo hacer más, ¿cierto? Pero si es una condición insegura ya en la base cota, donde sí todo lo que suceda ya sí es responsabilidad de Insercor, pues es así, digamos, el cierre lo tendría en este caso el coordinador administrativo, que es el encargado de asegurar que todas las condiciones de la infraestructura física estén adecuadas, ¿cierto? O, por ejemplo, ustedes también pueden reportar como condición insegura, no sé, un daño en un equipo, en una camioneta, eso sí le corresponde a Insercor y digamos que ahí el reporte tendría su eco cuando el HCE, que es generalmente el que centraliza la información, pues le da a conocer el reporte al encargado de corregir la condición, que en este caso pues sería de pronto la gente de mantenimiento, ¿sí? Entonces, muy importante eso, Luis, gracias por ese aporte. ¿Alguien más de pronto quiera comentar algo más sobre el tema de las tarjetas? Bueno, entonces damos ahí por cerrado ese tema. El siguiente tema que les traigo para la reunión de hoy es el tema de todo el manual de control de trabajo. Recientemente hemos identificado algunas desviaciones por ahí, algunas cositas y bueno, algunos compromisos que hicimos de pronto en una reunión con los HCs que tuvimos hace poco, pero pues es necesario que todos lo conozcamos. Digamos que el manual de control de permisos de Ecopetrol y bueno, de CENIT, que es hoy el día para el que trabajamos, tiene estas etapas, una etapa de planeación y programación, una etapa de emisión del permiso de trabajo, una etapa de ejecución y una etapa de terminación de los trabajos y bueno, de cierre del permiso de trabajo. Para que todo este ciclo se dé de manera adecuada y que en cumplimiento al respectivo manual, hay algunas fases o etapas que debemos cumplir y digamos que es importante socializarlas acá para que todos nos engranemos en el cumplimiento de estas. Entonces, lo primero es que es necesario que hoy en día, yo no sé cómo estaremos en ese tema, en el proyecto todos tengamos lo que se llama el registro de la fase 1 y fase 2. La fase 1 es responsabilidad de nosotros como Insercor darla. Esa fase 1 en realidad lo que se hace es, bueno, como lo que damos nosotros en la inducción general, que yo creo que ya todos más o menos la conocen, las generalidades de la empresa, bueno, algunas cosas específicas de HCE, y obviamente haciendo énfasis en lineamientos de Ecopetrol, como el desafío cero, como el tema de las fallas de control. Bueno, unas generalidades de Ecopetrol va en esta fase 1. En la fase 2, esa fase 2, bueno, lo que pasa es que Ecopetrol ha tenido hoy en día un problema con esta fase 2. Anteriormente teníamos un link que se le daba a la gente y la persona solita de manera interactiva desarrollaba la fase 2 y la misma herramienta le botaba el certificado. Hoy en día esa herramienta está medio malita. Según nos comentaba Patricia, Ecopetrol está migrando a eliminar como tal, bueno, hoy en día después de esta fase 2, que la debe hacer Ecopetrol, pero es general y esta aplica solamente para el nivel de supervisión, esta no aplica para todo el mundo.
O sea, los supervisores HCEs, los supervisores de planta, todo el que tenga gente a cargo debería hacer esta fase 2. No aplica para todo el grupo de trabajo. Y finalmente está la fase 3, que es la que deben realizar en cada planta o estación, que esta es responsabilidad de Ecopetrol. Entonces recuerden, la 1 la hace Insercor, la 2 la debe hacer Ecopetrol a través del link, que bueno, hoy en día, al parecer, según lo que nos decía Patricia la vez pasada, están como fusionando esta fase 2 y esta fase 3, pero esta en realidad la debe hacer es el cliente, CENIT, allá en planta, porque la esencia de esa fase 3 es los peligros y riesgos del área donde van a trabajar. ¿De acuerdo? Y luego viene la capacitación de ejecutores. El manual dice que los ejecutores deben tener ciertas horas de capacitación en los módulos del manual de control del trabajo, que los módulos básicamente se dividen en análisis de riesgos y en control de trabajo. Son como las generalidades y los detalles de esos dos elementos. Entonces, esta capacitación a ejecutores nosotros la podemos dar. Insercor tiene unos facilitadores que para este caso, en este momento está creo que Fran y bueno, creo que yo. Entonces, pero la idea es que todos los HCE sean facilitadores de esa capacitación. Entonces, una de las tareas que tenemos es que todas las personas que trabajen en plantas de CENIT tengan esta capacitación. ¿Por qué? Porque esa capacitación, una vez se haga, se deben enviar los soportes a CENIT y CENIT los mete en una base de datos. Y entonces si hacen una auditoría a permisos de trabajo, identifican que por allá hay un ejecutor de Insercor firmando permisos de trabajo y no está en esa base de datos, pues ahí podemos tener una falla de control. Entonces la idea pues es que eso no se presente. Entonces para cortarlo por lo sano, lo que hemos decidido es que todas las personas que estén en plantas realicen esta capacitación, ¿de acuerdo? Entonces, próximamente pues se va a estar programando con cada planta y con cada HC la realización de esas capacitaciones y pues la idea es que sí se pulan en ese tema, ¿no? Porque a veces se han visto errores pues garrafales en el tema de los permisos de trabajo. Hay que recordar que el permiso de trabajo es un documento de índole legal, por lo tanto pues todo lo que allí se consigne pues debe ser tratado con el debido cuidado. ¿De acuerdo? Entonces eso para que lo tengamos presente en las actividades. Entonces recuerden, este tema de la fase 1, fase 2 y fase 3, sobre todo estas dos que son responsabilidad pues de Insercor y bueno, de ellos, pues nosotros como empresa tenemos que ser garante de ellas. Entonces sí es importante. Vamos a empezar también a mapear quienes no han documentado la fase 2 y la requieren, o quienes ya la tienen, o quienes anteriormente la fase 2 la hacía todo el mundo, pero por el manual hoy en día dice que solamente el nivel de supervisión. Entonces seguramente aplica para Diego, aplica para Juan Carlos Aguilar, aplica para Diego Medina, ¿cierto? Y obviamente los supervisores HC. Entonces, entendido este tema, en general, entonces la tarea es que ahorita todos vamos a tener que estar capacitados en ejecución de permisos de trabajo. ¿Listo? Entonces que se van a programar esas capacitaciones de acuerdo a la disponibilidad que se tenga de cada planta. Señor. Rosy, aquí sería importante de pronto hacer un sondeo con la gente que está acá, pues no los HC ni los supervisores, sino la gente más operativa, a ver si, qué entienden ellos por el tema de ejecutor de trabajo y el tema de la firma, o sea, como para saber en este momento qué concepto tienen, ¿sí? Pues lo que pasa es que si no tienen la capacitación, yo diría que como la directriz es que todos la van a tener, yo pienso que esas son las cositas, las brechas que hay que cerrar en esa capacitación. Digamos que aquí, vale. De hecho, creo que muy poquitos tienen la capacitación o tienen de hecho la experiencia, porque hay que recordar que pues yo puedo tener la teoría, porque lo hablábamos que día con Tatiana Poveda, puede ser que, o bueno, con la persona que estaba jefe inmediato de Tatiana, ella puede tener la capacitación, pero como no se ha ejercitado en el tema, pues van a haber brechas que no se han cerrado, porque finalmente como todos, como cualquier cosa que uno aprenda a hacer en la vida, tiene un periodo, digamos, de teoría, otro de práctica, y ya la teoría y la práctica es la que hace finalmente pues la pericia y el éxito en la tarea.
¿cierto? Entonces, sí, pues digamos que obviamente hoy en día los expertos en este tema pues deben ser los profesionales HCE y pues serán los que van a estar siempre ahí prestos a dar asistencia técnica en ese tema, mientras digamos que todos cogen el hilo a este tema. Digamos que esta es una deficiencia que se ha notado, que se tiene, pero que pues debemos reforzarla, ¿de acuerdo? Pero hay algo importante que anotar y es que fíjate que el permiso lo tiene que firmar el ejecutor. Sí. Es decir, digamos, nuestro soporte HC es muy importante y nos ayuda muchísimo, pero el que debe firmar el permiso es el que se hace directamente la tarea. Así Creo es. que sí, no sé si lo ha cambiado. En ese sentido, tendríamos que mirar que, por ejemplo, hay situaciones en las que va un solo inspector o dos inspectores y de pronto no tienen la potestad para firmar el permiso de trabajo. Por eso es que hemos decidido que ahorita el 100% de la población debe tener esta capacitación para que tenga la potestad de firmar. Esa es la razón. De hecho, tienes toda la razón. Los HCE jamás deben firmar como ejecutor, a no ser que sea verdad que está dando un apoyo a la operación, pero eso no debe ser la regla, sino la excepción, que de pronto, no sé, un día, no sé, está el topógrafo y no tiene cadenero, entonces el HCE le tocó ayudarle ahí de cadenero. Y entonces sería, pero ni eso. El HCE jamás debe firmar como ejecutor, porque en la vida real no lo es. El ejecutor es quien hace la tarea. Entonces, por eso es que para evitar ese problema, y de hecho hemos tenido problemas de que en un frente de trabajo hay 6 personas y ninguno tiene la capacitación de ejecutores, entonces en la teoría nadie podría firmar el permiso de trabajo. Entonces, por eso es que hemos decidido que es necesario realizar esa capacitación al 100% de la población de plantas. ¿Vale? Bueno, esto es una generalidad y información pues pero pues como me interesa que sobre todo los HCE se comprometan mucho con este tema y pues obviamente los supervisores también de plantas. Nosotros en las operaciones a veces tenemos la subcontratación de servicios, a veces subcontratamos, no sé, servicios de radiografía, bueno, de MFL, no sé, bueno, ustedes saben más de eso que yo. Para que la persona realice ese trabajo, pues es necesario que hagamos un aseguramiento legal mínimo y digamos que a veces al grado de supervisión se hace, pero digamos que no se hace de manera consistente y a veces los HCE de campo ni están enterados de cómo es el manejo. Entonces, digamos que la idea es que ahora pues los HCs de campo se empoderen mucho de este tema, que aseguren que si una persona llega a la operación bajo la modalidad de subcontratación, cuando hablamos de un subcontratista hay que verlo como si fuera un trabajador de Insercor. La responsabilidad civil legal que tenemos frente a ellos es la misma que tenemos frente a un trabajador de Insercor. ¿Por qué? Porque los peligros y riesgos los está poniendo Insercor a través de un subcontrato, ¿cierto? Y Ecopetrol siempre, o el cliente nuestro, siempre se va a lavar las manos. Entonces, el único que va a tener que estar respondiendo siempre en primera línea ante cualquier eventualidad, pues es Insercor, porque fue quien lo subcontrató. Entonces, Insercor debe tomar unas medidas de aseguramiento mínimas para garantizar de que esa persona no va a sufrir ningún accidente y que en caso de que lo llegue a sufrir, pues se tiene todo el sistema de respaldo para que el manejo sea, digamos, de acuerdo a la legislación colombiana vigente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando una persona subcontratada llega a la operación, pues el HCE debe garantizar de que la persona tenga el examen médico, que si va a hacer alturas y confinado, pues ese examen médico tenga la aptitud para alturas, que si va a hacer alturas y confinados, pues tenga el certificado de alturas y confinados vigente, que si se le ha solicitado la entrega de dotación de la empresa a la cual la persona está vinculada, porque todo eso son requisitos legales que yo como Insercor, como no lo puedo asegurar, como no lo tengo directo, así como lo tengo con un trabajador, entonces tengo que pedírselo al subcontratista. ¿Para qué? Para estar seguro de que sí. Igualmente tengo la responsabilidad de hacerle una inducción a esa persona. ¿Y quién es el responsable de eso? El HCE. O sea, la idea no es que me salgan con que no, es que aquí tengo 10 subcontratistas y yo no sé esa gente cómo es que anda, ni idea. Pues aquí me dijeron, éntrelos y yo los entré.
Entonces, la idea es que, digamos, cambiemos ese chip y digamos que yo en muchas ocasiones, digamos que con Cindy yo les apoyo el tema, pero pues es que yo soy solita para 10 proyectos, ¿cierto? En cambio, ustedes son un HCD por cada frente de trabajo, entonces a ustedes les queda un supervisor para cada frente de trabajo. Entonces, a ustedes les queda más fácil, pues, enfatizar en este aseguramiento. El aseguramiento también incluye el tema de los procedimientos por el tema de calidad, pues hay que asegurar que si una empresa me está prestando un servicio de MFL, de lo que sea, pues esa empresa me ha suministrado el procedimiento de la tarea, porque si bien es cierto, yo tengo mi procedimiento, legalmente yo tengo que exigirle el procedimiento a ellos, ¿cierto? Porque ellos pueden tener, no sé, una diferente manera de hacer las cosas, pero pues finalmente yo tengo que garantizar el tema de calidad. Entonces, para eso, pues tengo que exigirles a ellos el procedimiento, ¿cierto? Y si no, si de pronto no lo tienen, pues tengo que asegurarme de que le he socializado y de que la persona ha entendido mi procedimiento. Y entonces se debe generar un registro de socialización de mi procedimiento. Digamos que esas son condiciones básicas que vamos a trabajar y que tenemos que mejorar muchísimo en el aseguramiento de la operación. Digamos que más adelante podremos implementar controles adicionales, pero por ahora lo mínimo es esto que les estoy contando, ¿de acuerdo? Y pues obviamente lo que son los supervisores de planta y los supervisores HCE pues juegan un rol importantísimo en este aseguramiento, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Ingeniera, qué pena, es que veo una mano alzada, el ingeniero Diego, perdón, Daniel Sí, Fuentes. dale, gracias, Patricia. Daniel, te escuchamos. Sí, claro. No, es que lo mismo que estaba hablando el ingeniero, que por ejemplo, lo relacionado a las firmas de los permisos, pues está bien que de pronto los compañeros HCD nos colaboran a veces para hacer los permisos de trabajo, sin desmeritar lo que se hace acá en CENIT, pues, y es malo comparar, pero es como algo constructivo. En refinería prácticamente todos estamos autorizados para firmar. Allá muy rara vez los operadores le abren permiso a un HCD. Siempre uno tiene que ir, el propio ejecutor, vale la redundancia, el que va a hacer el trabajo, ¿sí? Muestra los equipos o lo que se va a realizar y ellos mismos se encargan de firmarle el permiso, o sea, y revisan si está autorizado uno porque pues uno hace unos cursos para que lo autoricen. Lo mismo para tener en cuenta si se necesitan certificados de apoyo, si se necesitan, o si es un trabajo en altura, si es un trabajo en caliente, en frío, ¿sí? Pues eso era lo que yo quería, pues hacer la pregunta, si lo mismo que va a aplicar para CENIT. Sí, claro, lo que pasa es que en refinería hay de pronto una serie de requisitos que normalmente en las plantas de CENIC no los exigen, ¿no? Pero en general ese es el deber ser, porque el manual de control de trabajo es exactamente el mismo. Lo que pasa es que la aplicación lo varían un poquito pues entre una planta y una refinería. Pero en general así debe ser. Digamos que, por ejemplo, yo no sé si tú te diste cuenta, pero en refinería de Cartagena tenemos la lucha de que allá la gente, los ejecutores no se han empoderado de hacer el trámite de sus permisos. Allá si el HCE no está pues de niñero haciéndole el permiso, la gente no evoluciona el permiso. Entonces, pero el deber ser es ese, el ejecutor es el que se debe encargar de identificar los riesgos, el HCE que debe hacer, facilitar el AR. Hoy en día, digamos que eso es otro cambio que se avecina, los ARs van a cambiar, ya en algunos escenarios de Ecopetrol nos han socializado que van a cambiar absolutamente todo el sistema de AR, ya no va a ser así como está hoy en día, que nos entregan el AR diligenciado en la parte A con todos los peligros y riesgos de la planta y nosotros tenemos que diligenciar la parte B, eso va a cambiar. Pero pues por ahora, digamos que uno de los roles importantes del HCE es como facilitar en eso, orientar hacia cómo hacer ese análisis de riesgo, orientar a cómo hacer el permiso de trabajo, pero finalmente el paquete lo debería patinar y gestionar el ejecutor, que es el que hace la tarea. Bueno. Sí, claro. Y pues eso también es muy bueno porque yo también he evidenciado muchas veces que los compañeros con el permiso de trabajo se van.
Y después uno, uy, pero aquí dejaron el aire, dejaron el certificado de apoyo, dejaron esto y ellos, o sea, como están acostumbrados o estamos mal acostumbrados nosotros seres humanos que nos entregan un paquete y nos revisamos, entonces llegan a hacer una auditoría en campo y empiezan a buscar los documentos. ¿Y dónde están? Están allí, están allá, están en el otro lado, pero sí es bueno pues para que todos nosotros tengamos claros qué certificados se necesita para hacer cada actividad. De acuerdo. Bueno, hoy en día, a raíz de que Ecopetrol este año ha tenido muchísimos accidentes y sobre todo pues la refinería y principalmente la refinería de Cartagena ha tenido muchísimos eventos. Ecopetrol ha diseñado, yo no sé si ustedes escucharon hablar en alguna época la famosa disciplina operativa. ¿Alguien alcanzó a escuchar de ese tema en los contratos de Ecopetrol? Y de hecho con Cendita han solo socializado cosas de esas. Sí, señora. Sí, esa disciplina operativa hoy en día evolucionó un poquito y hoy en día le llaman disciplina de pensamiento. Le cambiaron el nombre pues como para ampliar el enfoque de la estrategia y digamos que intervenir las principales causas que están generando accidentes de trabajo pues en los contratistas y subcontratistas de Ecopetrol y toda su cadena. Entonces, ellos han enfocado esa disciplina de pensamiento. Digamos que la disciplina de pensamiento está muy enfocada pues hacia realizar las tareas, digamos, de hecho el concepto es que todos siempre realicemos las cosas bien, de la misma manera siempre. O sea, la idea es que nunca nos desviemos de la manera de hacer, del deber ser de hacer las cosas, ¿sí? Y pues generalmente todo esto tiene una raíz en el procedimiento, por eso se supone que todas las tareas que nosotros realizamos tienen unos procedimientos, que esos procedimientos deben tener un estándar de calidad mínimo, en donde está indicado el paso a paso, en donde están indicados los responsables, en donde están identificados los peligros, los riesgos, las medidas de control, ¿cierto? Entonces, esta disciplina de pensamiento, digamos que va un poquito más allá y ella la engrana en estos 4 ejes. La he querido traer acá, pues porque me parece que es una filosofía bastante acertada cuando de prevenir riesgos se trata y porque me parece que, digamos, hay cosas que nosotros sabemos que conscientemente, pues a veces nos estamos exponiendo a peligros y riesgos y digamos, pues que a veces la sacamos barata y nunca se nos ha materializado un evento, pero sí es bueno reconocerlo. Entonces aquí digamos que hablan de que para realizar cualquier actividad debemos siempre tener en cuenta esas etapas. Obviamente, y pues digamos Cindy, bueno, los supervisores saben que para poder hacer el ingreso a una planta tenemos que cumplir con toda una etapa de planeación, ¿cierto? En esa etapa de planeación, pues es donde tenemos que afinar detalles para el ingreso, bueno, una serie de cosas que sin eso no podemos ingresar a una planta, ¿cierto? Entonces, esa planeación, digamos que está muy encadenada a la línea de mando del proyecto, ¿cierto? A las personas que tienen la autoridad de direccionar el qué hacer en el trabajo. Entonces, pero es importante que dentro de esa planeación pues involucren también a los ejecutores. Por eso es que yo a veces he visto que Cindy se reúne con la gente, con toda la gente que va a ser parte de una planta, porque allí van a afinar cositas que finalmente durante la ejecución va a hacer que esta sea más fácil y digamos que más enfocada hacia el logro de los objetivos que se han propuesto. Ustedes saben que cuando llegan a una planta, ustedes llegan con unos objetivos claros, que tenemos un tiempo para ejecutar de tantos días, tantas semanas, que las actividades que debemos realizar son estas, que los informes se deben realizar en este tiempo, que el entregable se debe estar saliendo en este otro tiempo. Entonces, por eso es que es muy importante esa planeación y que todos la conozcamos y que todos estemos engranados en la filosofía de cumplir esa planeación, ¿cierto? La otra etapa que es muy importante, que esta ya también esta etapa de la planeación ya venía desde la filosofía de disciplina operativa. Lo mismo la del liderazgo, digamos que aquí es el liderazgo que se busca, pues es que tanto la línea de mando como los expertos ejecutores en la tarea, pues sean líderes de verdad en lo que hacen. Y ser líder en lo que hace es tener la autonomía técnica y la autoridad para, en un momento dado,
poder parar un trabajo y decir, no, este trabajo no lo podemos seguir ejecutando bajo esta manera porque me puede pasar esto, porque estoy asumiendo un peligro, un riesgo que no lo tengo controlado, porque el informe me va a quedar mal, no sé, etcétera, ¿cierto? Pero es enfocar realmente ese liderazgo a eso, digamos, a que sea un liderazgo consciente, obviamente muy responsable, para lograr los objetivos que se han trazado desde la planificación. Durante la ejecución, entonces, nacen estos dos conceptos que ya ahorita lo hablamos bastante, con bastante amplitud, que era lo que les decía de la línea de peligro, pues porque cuando estamos ejecutando el trabajo, esta línea de peligro hace parte de nuestro pan de cada día y que a veces se nos convierte pues en un paisaje y por lo tanto ese paisaje es lo que a veces mata, genera lesiones, genera atrasos, bueno, etcétera, etcétera, ¿cierto? Afectaciones económicas, bueno, en fin. Y el tema de los nuevos riesgos, que esto es algo realmente nuevo para la filosofía, de esto no hablábamos, hoy en día estamos hablando de nuevos riesgos y de riesgos residuales. Cuando hablamos de nuevos riesgos, pues es que cuando nosotros hacemos la planeación, por aquí los chachos de HCE y Cindy, bueno, su equipo se matan las pestañas haciendo unos análisis de riesgo con base en la información que tienen desde el escritorio, ¿cierto? Con base en lo que les llegó antes de que entraran a la planta, pero resulta que cuando ya ustedes entran en la planta, están en la vida real, allá enfrentados al tanque, a la línea, lo que sea, pues allí generalmente nos salen unos nuevos peligros. Entonces ahí es donde debemos concatenar eso con este liderazgo. ¿Para qué? Para tomar decisiones asertivas sobre cómo voy a manejar esos nuevos peligros y esos nuevos riesgos que se me están presentando allá. Además, ustedes pueden durar, no sé, un mes en una planta y los peligros que ustedes encontraron el día que llegaron, 8 días después ya no son los mismos. ¿Por qué? Porque entonces ahorita están construyendo un tanque aquí al lado o no sé, la tormenta eléctrica, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces hay que tener los sentidos muy agudizados a este tema de los nuevos riesgos, que finalmente, según las estadísticas actuales de Ecopetrol, estas cositas que están acá son las que han fallado y las que les ha permitido presentarse la serie de eventos no deseados que se han presentado, que posiblemente en los próximos días les voy a estar socializando una serie de lecciones aprendidas que son bastante interesantes, cosas que uno no se imagina que han sucedido y que de verdad sucedieron y pueden suceder. Y se darán cuenta por qué es que estos temas, digamos, son tan importantes en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta sobre esta nueva filosofía que pues tenemos la responsabilidad de empezar a trabajar con ella, a familiarizarnos con ella. Bueno, ese silencio lo entiendo como que todo está muy claro. Bueno, vamos a pasar a un tema muy de moda, muy in, y es el tema del Plan Nacional de Vacunación. Y para aclarar de pronto, yo creo que en este sentido, pues hay varias preguntas, pero que yo ya me imagino cuáles son. Insercor publicó hace algunos días, pues, una encuesta sobre el tema de la vacunación y digamos que en ese tema, pues, no han habido muchos avances. Insercor hizo la adquisición de una serie de biológicos con la ANDI, pero pues ese tema va bastante lento. A hoy no tenemos idea de cuándo es que vamos a tener disponibles esos biológicos, ni digamos cómo va a ser el proceso para la aplicación de los mismos. Lo que sabemos pues es que Insercor sí pagó por estos biológicos, pero pues estamos en el proceso. Digamos que haya habido una demora que no está en manos de Insercor. Lo que sí es cierto, pues, es que el Plan Nacional de Vacunación, pues, ha venido avanzando, a mi parecer, de manera bastante rápida. Hoy en día están vacunando todas las personas mayores de 40 años y todas las personas menores que tengan alguna comorbilidad. Si se dieron cuenta, la semana pasada, el viernes, les publiqué, me parece que son 27 comorbilidades, ampliaron bastante el rango de las comorbilidades, entonces, pues, de pronto hay personas que están cubiertas dentro de eso. A hoy en el proyecto de CENIT Plantas hay, pues a corte de lo que me han informado hasta el momento, porque pronto hay personas que todavía no me han informado, tenemos 11 personas vacunadas.
Obviamente, pues contra 30 y algo, que es la población total, pues estamos un poquito bajitos, pero pues obviamente la idea es que cada semana, pues este número es posible que vaya creciendo. Algunas de las preguntas que siempre hacen, bueno, ¿y qué pasa si yo no me quiero vacunar? Sobre esa pregunta, pues la respuesta que yo les digo es que en este momento como Insercor no los podemos obligar, eso es cierto. Pero también es cierto es que eso se va a poner igual que cualquiera otra de las vacunas que tenemos hoy en día en Colombia. Como ustedes saben que para poder entrar a trabajar aquí a cualquier empresa, les piden que tengan la vacuna del tétano y la vacuna de la fiebre amarilla, ¿cierto? Entonces, esta vacuna se va a volver igualita para poder usted entrar a trabajar. Igual, ya hoy en día Ecopetrol, según escuché en una reunión en días pasados, está trabajando en la posibilidad de exigirle a sus subcontratistas, cuando Ecopetrol vacune a todos sus empleados directos, le va a exigir a los subcontratistas que su personal tiene que estar vacunado. Entonces, cuando a Insercor le hagan esa exigencia, pues seguramente Insercor va a tener que trasladar esa exigencia a sus trabajadores. Si no estás vacunado, pues no puedes trabajar conmigo. Más o menos esa va a ser y eso yo creo que va a pasar en muy poco tiempo. Entonces, pues esperaría que aquí, pues digamos que eso es una decisión muy, muy personal. En lo personal, pues digamos, si bien es cierto, esta vacuna fue completamente atípica, pero pues más atípico es todo lo que está pasando. Yo creo que a esas alturas del partido ya todos hemos vivido muy, muy de cerca algún caso dramático de COVID, desenlaces fatales. Entonces, pues igual, pues es una decisión personal. Pero pues la invitación sí es a que pues reforcemos este tema, que cumplamos con los esquemas. Esta vacuna, pues igual que las demás, algunas tienen 2 dosis, otras tienen una sola, pues las de las 2 dosis, pues solamente se completará el esquema hasta que cumplamos con la segunda dosis. La recomendación, pues como les decía en una reunión que tuvimos antesita a esta que estaba haciendo y que estaba el ingeniero Juan Carlos, pues es que desde la supervisión de la operación, pues demos los espacios para que la gente pueda cumplir con esas fechas planeadas de vacunación. En lo posible, pues que ese día pues se realicen después de la vacunación trabajos que no le impliquen mayor exposición al sol o sobreesfuerzo físico, porque la recomendación es que se debe estar, ojalá, en reposo el resto del día de la vacuna. ¿De acuerdo? No sé si tengan preguntas, observaciones, inquietudes sobre este tema. Ok. Bueno, entonces en lo que a mí respecta, pues solamente agradecerles, creo que cumplimos entonces con el tiempo, son las 5:11 de la tarde. Una cosita que de pronto es importante resaltar de lo que estamos haciendo hoy en día, del aseguramiento diario, que por favor todos realicemos la charla, que pues los HCs que tienen la oportunidad de reunir presencialmente al equipo, pues que sí amplíen un poquito el tema de la charla que yo les estoy enviando a los grupos de WhatsApp. Estar pendiente los HCs cuando les lleguen personas nuevas, avisarme para incluir al grupo de WhatsApp las personas que están nuevas. Eso sería. No sé si Cindy, el ingeniero Juan Carlos tengan algo que agregar. No, Rosy, quería darte las gracias pues por el espacio a todos, a todo el equipo de trabajo. El objetivo es realizar esta reunión mínimo mensualmente para que nosotros conozcamos cómo va el proyecto en temas de seguridad, salud, medio ambiente. Expongamos como grupo de trabajo pues todas las dudas, las inquietudes y las fortalezas que veamos de aquí a lo que resta. Les quiero dar a todos las gracias por su tiempo y en un mesecito, si Dios lo permite, estaremos reunidos nuevamente. A todos, pues mucho cuidado con el tema del COVID. Digamos que esto últimamente se ha disparado bastante y son ustedes los que están en campo realizando todo el apoyo para que la operación surja día a día. De antemano les queremos agradecer eso porque sabemos que están expuestos día a día a un riesgo muy, muy alto. Reiterarles el cuidado diariamente, el lavado de manos, el uso correcto de los EPP, las distancias,
en fin, ¿no? La idea es salir sanos de casa y así mismo regresar sanos a ella. Entonces, esa es la recomendación y el agradecimiento para todos. De acuerdo, muchachos, y de acuerdo con Cindy. En primera instancia, agradecerle la participación, pero por favor que sea una participación activa, muchachos. La reunión se llama Reunión y Conversatorio HCE. La idea es que ustedes conozcan los temas HCE de la compañía, pero que también nosotros podamos escucharlos. Y bueno, por ser esta la primera vez, estuvimos muy bien, pero para la próxima sí pedimos un poquito más de participación. Es bueno que esto se vuelva digamos que un espacio de intercambiar ideas, de intercambiar soluciones, de proponer soluciones. eh, y bueno, para eso se genera la reunión y el conversatorio HC con ustedes. Un abrazo para todos y feliz tarde. Gracias. Inge, tú sabes, tú que eres el más avanzado en Teams, ¿cómo saca uno el registro de asistencia acá? Se me está dañando la señal. No, Rosy, no sé, la verdad no sé. ¿Alguien sabe? Ay, yo qué día lo pude hacer, pero la verdad no sé. Ah, es que creo que le toca. ¿Quién fue el que citó la reunión, Cindy? Yo, si me pueden enseñar, yo lo hago. Es que no sé, creo que dale ahí como arriba de donde aparece el listado del personal, por acá. Rosalía, un favor, buenas tardes. Hola, Me están buenas. pidiendo urgente la información de Toledo. Te recomiendo, porfa. Vale, sí, señor. Gracias. Vale. Opciones de reunión será, Rosy. No sé, dale por ahí. Hijo de No, pucha, pues si no, yo le tomo un pantallazo acá y te hago un listadito porque no sé. No, pues Ingeniera, donde dice mostrar participantes, ahí a la derecha ahí está el icono que dice descargar lista de asistencia. Uy, qué cosa, ¿no, nena? Qué tecnología. pero solamente lo puede hacer el anfitrión, ¿cierto? ¿Cómo es? ¿Cómo es para aprender? ¿Cómo es? Sí, sí, señora. Participantes de la reunión. Ay, pero me sales como compartir. Ay, no, mis disculpas ahí con la ignorancia. Eso como que no es, Rosita.